Debemos estar en comunicación con expertos en el tema. Hoy, como cada jueves lo hemos venido haciendo aquí con Jessy Cervantes Cenexa, platicamos con la doctora Lauri N. Jiménez sobre la vacuna. Es jueves 10 de diciembre del año 2020 y me acompaña y le agradezco muchísimo porque es un gran detalle que esté con nosotros después de 3 jueves de venir con esta costumbre de informarlos, de enterarlos y de que nosotros sigamos aprendiendo de la doctora Lauri N. Jiménez Faibi. Ya me aprendí el apellido. Y ya, lo dices perfectamente, ahora sí. Qué bueno. Sin ningún problema. Coordinadora general de la iniciativa Salvemos Conciencia, @salvemosorg, doctora en ciencias médicas, especialista en microbiología por la Universidad de Harvard. Lauri, parece que anunciaron la llegada a México de las vacunas y entonces todos estamos ya salvados, ya nos dijeron cuándo, ya nos dijeron que son 2 dosis, que una y luego 21 días otro, a mí me toca en mayo. Entonces quiere decir que en junio ya estuvo, o sea, esto como quien dice en agosto está controlado, es así, parece un cuento de hadas. Pues porque lo es, cuando se cuenta de esa forma es un cuento de hadas. Quiere decir que no es verdad. Ahora, vamos a decir, es verdad una cosa que es muy importante. Las vacunas contra COVID-19 se han vuelto una realidad. Y esto es algo muy trascendente, no solamente, desde luego, para salir del problema que tenemos ahorita con la pandemia, ¿no? Es algo muy trascendente desde el punto de vista de los avances de la humanidad, de la ciencia, del progreso, de la tecnología. Es decir, nunca antes se había podido producir, es decir, diseñar, desarrollar, producir y hacer llegar al público una vacuna en este tiempo tan corto. La vacuna que se había hecho más rápido antes que esta había llevado 5 años en llegar a la gente. Quiere decir que es un avance gigantesco. Ahora, sí, eso es maravilloso, está muy bien. La primer vacuna, que es la de los laboratorios Pfizer, ya se empezó a aplicar desde el día de ayer en el Reino Unido. En el Reino Unido se está aplicando pues a la población general. Esto pues esperemos que empiece. Ellos, bueno, pues tienen considerado tener más de 40 millones de dosis en las próximas semanas o en los próximos meses. Esto puede tener un impacto muy importante en el desarrollo de la pandemia en el Reino Unido, desde luego, porque es un número sustancial de vacunas que se van a aplicar. Ahora, necesitamos poner esto en contexto en lo que quiere decir en nuestro país. A ver, desde que inició la pandemia se había hablado mucho de este concepto de la inmunidad de rebaño, y todo el mundo se acuerda que quién le tira la inmunidad de rebaño, que cómo eso no se podía hacer, es dejar a la gente infectar. Ahora, es un término que se ha mal empleado durante todo este proceso, porque realmente, miren, el término de inmunidad de rebaño se ha referido siempre a la vacunación, no a dejar intencionalmente a la gente infectar, porque eso, pues encima de todo podría ser un crimen, ¿no? Sobre todo si hablamos de una enfermedad que puede llevar a la gente a morir, ¿no? Entonces, este es un concepto que se hace como un cálculo para saber, para tal enfermedad requiero tener un porcentaje determinado de la población vacunada para conferirle protección al resto de la población. Es decir, que no es necesario que el 100% de las personas estén vacunadas contra una enfermedad para que una población completa tenga protección. Ahora, entre más infecciosa es una enfermedad, es decir, entre más contagiosa sea una enfermedad, mayor porcentaje de las personas necesitan vacunarse para que la población completa tenga protección. Entonces, vamos a poner una enfermedad como el sarampión, que es sumamente contagiosa. Se requiere casi el 90% de una población vacunada para que entonces en esa población la gente ya no se preocupe de padecer sarampión, así, etcétera. Ahora, con COVID-19, ¿en dónde andamos en ese cálculo? Con COVID-19 se requiere que el 70% o más de una población determinada esté vacunada para conferirle protección al resto de la población, queriendo decir que la meta es lograr que el 70% de la población o más esté inmunizada. ¿De todo México? Sí, correcto, de todo México, Wow. porque tenemos contagios en todo México, hasta en los pueblitos más recónditos hay COVID. Entonces, sí, de todo México, de 129 millones de habitantes. Nada más para hacerles el cálculo rápido a los escuchas, para tener el 70% de la población vacunada requerimos a 90.300.000 habitantes vacunados. Y hay capacidad, o sea, sí va a venir la capacidad en número de vacunas, en logística, que lo mencionabas hace 8 días, justamente la logística, sí tenemos la capacidad
capacidad para todo esto, Lauri? Bueno, pues esa es la pregunta del $1,000,000. Se nos está pintando como si fuera algo muy sencillo, ¿no? Sí. Cuando en nuestro país, y esto preocupa mucho, porque realmente hacer esto en la conferencia de prensa matutina, cuando se da, pues se da a conocer cuál es el plan estratégico para la vacunación contra COVID-19 en nuestro país, el señor Marcelo Ebrard, pues hace la presentación, dice una serie de cosas, qué sé yo, y termina diciendo, señor presidente, misión cumplida. ¿Cómo? Y entonces eso, pues a gente como a mí, que somos científicos, somos académicos, sabemos el problemón que esto significa, pues sí nos pone a temblar, porque cuando es que no reconoce cuál es la misión o cómo, porque lo que México habló en el plan de ayer es esto, se tienen concretamente la idea que en los meses de diciembre y enero se tengan en México 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer. 250,000 dosis pueden sonar a mucho, pero la vacuna de Pfizer requiere 2 dosis para que una persona quede inmunizada. Esto quiere decir que 250,000 vacunas alcanzan solo para vacunar a 129,000 personas. Entonces, se supone que se está priorizando en este primer lote de vacunas que llegan para inmunizar a los profesionales de la salud, sobre todo los que están en la primera línea de combate contra el COVID, en los hospitales, en las clínicas, en el sector salud, ¿no? Entonces, sí, pero tenemos un país en donde tenemos más de 750,000 profesionales de la salud. Si se pueden vacunar solo entre diciembre y enero a 125,000, pues sí es que nos deja más de 500,000 desprotegidos. Esto, desde luego, no es una cifra ni siquiera remotamente suficiente para pensar que esto se va a sentir en términos del desarrollo de la pandemia. Es decir, que a los contagios que tenemos ahorita, las muertes que tenemos diarias y todo, no va a repercutir. Es decir, se va a sentir exactamente igual, se va a seguir infectando a la gente, porque vacunar a 125,000 personas está muy bien, qué bueno que 125,000 personas queden protegidas, pero esto no es ni remotamente suficiente para empezar a impactar sobre el desarrollo de la pandemia. No, y ante los 90 millones de mexicanos que necesitamos estar vacunados, no es absolutamente nada, o sea, no significa nada. Hay preguntas del público, Lauri, que me gustaría hacerte y que les pudieras responder. ¿Debo vacunar a mis hijos? Dicen. A ver, ahí sí, con cuidadito. Ninguna de las vacunas que van a salir, ahorita está la de Pfizer, la siguiente que parece que va a tener aprobación es la de Moderna. De eso va a ser como una de dominós, ¿no? O sea, una de la caída de las fichitas de dominó. Está Pfizer, va a seguir Moderna, de ahí seguramente AstraZeneca, Johnson & Johnson, etcétera. Es decir, que van a haber muchas vacunas aprobadas. Aquí parece que estamos viendo que se apruebe una de las vacunas chinas, la de CanSino Bio, algunas de estas rusas que yo les tengo un poquito de escozor porque no han hecho bien las cosas para evaluarlas, qué sé yo. Entonces, la pregunta es que si nuestros niños se pueden vacunar, ninguna vacuna hasta ahora ha evaluado niños en los estudios, en los ensayos clínicos. Eso quiere decir que todas estas vacunas tienen la limitación gigantesca de que la población de menores de 18 años no pueden ser vacunados hasta que no se lleven a cabo los ensayos clínicos que nos digan si la vacuna es segura y efectiva para las poblaciones de menores de edad. Entonces, por lo pronto, no. Ahora, esto, Jessy, como ya creo que en tu cabeza empiezas a hacer un poco de matemáticas y ya te estás dando cuenta de algo. Para tener el 70% de la población vacunada, necesitamos incluir a los menores de edad, porque si excluyéramos a los menores de edad, no llegamos al 70%. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, estamos muy lejos de que esto que está sucediendo sea, digamos, la cura milagrosa. Ya llegó la vacuna, en diciembre empiezan a vacunar. Sí, empiezan a vacunar a un número limitado de personas. Hay muchas preguntas en relación a las vacunas. Aquí hay otra. Que todavía están colgando, ¿no? ¿Podré comprar la vacuna, dicen? No, el gobierno está pensando, lo que anunciaron es, las vacunas van a ser gratuitas, universales para todos los mexicanos. Bueno, pues está muy bien. Esto suena muy bien como un discurso demagógico, ¿no? De los políticos. Vamos a darles vacunas a todos y así. El reto logístico y económico para lograr esto es, vamos a decir, es impresionante. O sea, no me quedo corta en decir, en Estados Unidos, simplemente para que se entienda la proporción de la magnitud de este reto. En Estados Unidos se ha calificado como el mayor reto logístico de la historia de los Estados Unidos. Conseguir que el 70% de su población quede vacunada antes del mes de septiembre del año próximo.
ellos sí no están diciendo que en febrero esto ya tenemos la solución. No, los norteamericanos pues están diciendo, nos va a llevar de aquí a agosto o septiembre del año próximo, si bien nos va y logramos hacer esto que califican como el reto logístico más importante de su historia, piensan que pueden lograr eso en septiembre del año próximo. Ahora pues calculen cuándo lo logramos los mexicanos. Nos va a llevar un poquitito más, ¿no? Sí, por favor, yo creo que todo el 2021 nos lo vamos a echar cuidándonos. Y me quedo con lo que nos dijiste en la primera charla. Fuiste muy clara diciendo, señores, hay que cuidarse de no contagiarse y de no contagiar. Esa fue una frase que me quedó muy clavada tuya. Y la última, una pregunta que es muy recurrente, ya para finalizar, claro. Sabemos del tiempo, Lauri, y es muy recurrente que si la vacuna tiene efectos secundarios. Sí, bueno, hasta donde sabemos, por ejemplo, la de Pfizer, tienen muy pocos efectos secundarios. O sea, se ha detectado gente que, por ejemplo, está un par de días sintiéndose con un poco de febrícula, sintiendo un poco de malestar general. Hasta ahorita, la vacuna, por lo menos esta de Pfizer, que ha sido aprobada, no parece tener efectos secundarios de importancia. Nada que no pase en 2 o 3 días de un pequeño malestar general o qué sé yo, ¿no? Ahora, claro, todo esto, en términos de seguridad, lo que sí la gente tiene que entender, es decir, esto se ha hecho muy rápido, muy rápido, y hay gente que tiene mucha desconfianza al respecto. Lo que se tiene que entender, a mí, como científico, me da mucha desconfianza que, por ejemplo, la vacuna rusa se haya aprobado antes de que terminen los estudios clínicos. Eso de ninguna manera es correcta, incluso bajo una circunstancia de emergencia global, no es correcto, porque no podemos arriesgar vacunar a miles o millones de personas con un medicamento que no sabemos, no tenemos la absoluta certeza que es seguro. Ahora, lo que la gente sí tiene que saber es, esto se ha hecho muy rápido porque se han cortado algunas esquinitas, digamos, del proceso burocrático de hacer las vacunas y se han recortado tiempos, pero no se ha recortado el tiempo en el escrutinio científico que lleva a determinar si estas vacunas son seguras o no, queriendo decir que sí podemos tener la certeza de que son seguras. Lo que todavía no sabemos, y este es el último grano de sal que queda, que también se habla poco, es que no sabemos cuánto tiempo van a conferir inmunidad. Ah, mire. Es decir, que si nos vacunan, se sabe que la gente tiene inmunidad, eso está muy bien. Ok, pero para saber si esta inmunidad va a durar, es decir, si cada año necesitamos ponernos otra vez la vacuna de COVID, o cada 2 años, o cada 5, o cada 10. Es decir, hay vacunas, como todos saben, ¿no? Que los que tienen hijos y que están todo el tiempo con lo de los esquemas de vacunación, saben que hay vacunas, que bueno, se pone la vacuna, a los 2 meses se pone un refuerzo, y luego un refuerzo cada 5 años, o qué sé yo. Pues se va a tener que tener un esquema de esta naturaleza con la vacuna de COVID-19. Lo que ahorita no se sabe es eso, porque para saber si la inmunidad que la vacuna confiere dura 1 año o 5 años, pues necesita pasar ese año o esos 5 años para saberlo. Totalmente. Entonces, si sabemos que son seguras, ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad que confieren? Pues necesitamos tiempo para saberlo, ¿no? Doctora Laurian Jiménez Faibi, muy agradecido que estés con nosotros. Vamos a ver si podemos comprometerte para dentro de 8 días seguir con esta plática, porque hemos aprendido muchísimo con todo lo que nos dices. Es muy aleccionador escucharte y yo te agradezco mucho que estés con el público, que estés en la radio en las mañanas. Ay, con mucho gusto. De hecho, es un placer. Nos vemos dentro de 8 días y seguimos la conversación. Muchas gracias, doctora. Gusto, Jessy. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con el programa. Estamos en este jueves aquí en XFM.